vamos a hablar sobre David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un rey de Israel, sucesor de Saúl y segundo monarca del reino de Israel. Logró unificar su territorio e incluso expandirlo hasta comprender las ciudades de Jerusalén y Samaria, Petra, Sabá y Damasco. Su historia de David está en la Biblia, está en Samuel y está en Salmos. Sí, fue el rey más grande del pueblo de Israel. Él fue el quien dio un proceso enorme para ese pueblo. Fue alguien que vamos a ver cómo él tenía unas cualidades y las vamos a comparar con las nuestras, porque nosotros las tenemos igual. Vamos a compararnos cómo es él. El primer punto sería, no reclamaba a él su lugar. Acompáñeme por favor a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5 y 11, por favor. Voy a dar lectura. La palabra de Dios nos habla. Él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Amén. Amén. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David no sabía que Dios ya lo había escogido y que tenía grandes cosas para su vida. Así Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre y tiene grandes cosas para nosotros. Así nosotros podemos tener esas grandezas y tomarlas, nuestras promesas en vida. Amén. Nuestro Padre escogió a David porque miró el corazón entregado que tenía él a Dios. Nosotros veíamos que así mira nuestro corazón y somos transparentes hacia él. Dios nos puede ver tal como somos nosotros. Nosotros no podemos poner una barrera para él. Él siempre nos va a ver íntegros, puros. Amén. David hacía el trabajo que nadie quería hacer, que ninguno de sus hermanos quiso hacer, el apacentar las ovejas. En ese tiempo era tiempo de guerra. Entonces sus hermanos prefirieron irse a la guerra e ir a combatir que apacentar las ovejas. Y como lo veía el menor, David era de un semblante hermoso. Y como era el menor, le decía: no, pues que se quede a apacentar las ovejas. ¿Y qué hizo David? Humildemente obedeció y las empezó a apacentar. Como hijos de Dios, nuestra característica de enfrentarnos a situaciones que nadie a veces quiere hacer. Cuando nosotros vemos esa característica en nosotros, nos levanta y nosotros nos gozamos. Nosotros empezamos a ver que hay cosas hermosas para nuestra vida, porque Dios así lo decidió, y nosotros la obediencia a nuestro Padre nos levanta y siempre nos va a sacar adelante. También una característica de David fue ungido. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 16, es ahí mismo, versículos 12 y 13, por favor. Es adelantito, es ahí mismo, pero adelantito. Unos versículos adelante. Capítulo 16, versículos 12 y 13.
La palabra de Dios dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. A nosotros, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo fue cuando lo aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador. Ahí fuimos ungidos. El Espíritu Santo no llega solo, siempre tienen que llegar los tres. Amén. Esa es la fidelidad de Dios. David mostró, otra característica de David es que mostró fidelidad. Vamos a Salmo 34:1. ¿Es adelante? Salmo capítulo 34, versículo 1. Amén. Amén. La palabra de Dios nos habla. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Nuestra mejor característica como hijos de Dios es que bendeciremos a Jehová y nuestra boca solamente hablará como Jehová. Amén. Testimonios y reflejos somos de ¿qué? De su palabra. Eso es lo que nosotros es una buena característica como cristianos, el que nosotros seamos reflejos y ecos de su palabra. Amén. Otra característica que tenía David era sujetarse. Regresamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 17, por favor. Capítulo 17, versículo 17, por favor. Amén. La palabra de Dios nos habla. Y dijo a Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Aquí vemos que David sabía sujetarse. Cuando su papá le dijo, él con toda sencillez agarró y se lo llevó a sus hermanos. Él podía haber dicho, no, yo no quiero ir allá, allá está la guerra, allá está la batalla. Yo no quiero estar expuesto a que me vayan a herir cuando yo vaya a darle de comer a mis hermanos. O él hubiera dicho, ¿yo por qué? Si ellos me dejaron aquí apacentando ovejas, ¿no? Así nosotros, nuestra característica mayor es cuidar nuestra identidad. Al tomar nuestra identidad, esa es nuestra mejor fidelidad. Amén. Nuestra característica como hijos de Dios es bendecir a Jehová. Y nuestra boca solamente hablará palabras de Jehová. Amén. Testimonio y reflejo somos de su palabra. Amén. Entonces ahorita ya vemos que David fue ungido, que David mostró fidelidad a Dios. Así como nosotros que él nunca reclamó su lugar. Nosotros ya fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Ungidos somos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Nuestra fidelidad es grande hacia nuestro Padre, somos reflejos de su palabra. Otra característica de David era sujetarse. Era cuando así nosotros nos sujetamos a nuestra identidad. Eso es tener una firmeza en nuestra vida, saber quiénes somos, qué somos hijos de Dios. Amén. Acompáñenme, también una característica de David era que era apasionado. Amén. Acompáñenme a 1 de Samuel, ahí mismo, 17, capítulo 17, pero ahí mismo, pero al versículo 26, por favor. Amén. La palabra de Dios nos dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes el plazo se cumpliese. 1 de Samuel 17, 26. Sí, ya, perdón, fui por otro lado. Mil disculpas. El 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Amén.
Ahí que podemos ver, ahí estamos hablando de cuando David enfrenta a Goliat, ¿sí? Nadie lo quería hacer, todos tenían gran miedo, hasta sus hermanos tenían miedo de enfrentarse a este temible hombre, porque era un hombre alto, era un hombre fornido, que él agarró y le dijo enfrente al pueblo, le dijo, quien se quiera meter conmigo, si me vence, nosotros, todo mi pueblo y yo, seremos sus siervos. Pero si nosotros ganamos, todo su pueblo será siervo de nosotros. Y él estaba, él se jactaba de ser el fuerte, de ser el poderoso. Él no pensaba que nadie lo iba a vencer, porque él así lo había hecho. En ese tiempo la historia nos dice que luego los pueblos se enfrentaban nada más sus dos mejores guerreros. Y así era como se llevaba ese combate. Cuando llegaban esos dos guerreros al que ganaba, aunque el otro pueblo tuviera más numeración de gente de su lado, nada más eran los dos guerreros los que daban la victoria al pueblo. Esa era la historia. Por eso esta persona, Goliat, pues se jactaba, decía, pues yo soy enorme, ¿quién se va a meter con nosotros? Y sí, el pueblo de Israel nomás lo vieron los guerreros y se achicopalaron, se hacían a un lado. Entonces tenían miedo. Pero ¿qué pasó? Que llegó David. Un David de semblante hermoso, pequeño, no era alto, era pequeño. La palabra dice que era pequeño. ¿Y qué hizo él? Lo enfrentó. Sigamos con la palabra. Eso fue lo que hizo, que él era apasionado. ¿Por qué era apasionado David? Porque Dios estaba con él. Él confiaba plenamente en su Padre, que era Dios. Amén. David fue valiente, acompáñenme. Esa característica de David, de que es también valiente. En 1 Samuel 17, ahí mismo, ahora sí, capítulo, versículos 34 y 36, al 36. Es adelantito de ahí. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Eso fue lo que pasó. Que él no nomás uno creía, nomás está con las ovejitas. Pero había muchas situaciones que David vivía. En el momento de que se le enfrentó a Goliat, se empezaron a verse y Goliat lo empezó a hacer de menos a David. Lo empezó a hacer de menos diciéndole, tú ¿qué crees que soy perro? Para que llegues con un lazo y unas piedras y quieras hacer la batalla conmigo. Eso fue lo que le dijo Goliat a David. Y David le respondió con toda fe. Y en cuanto dio el primer paso Goliat, David se le dejó ir. Tomó una piedra, eran piedras de río, y las echó en su alforja, en un costalito que tenía para darles de comer a las ovejas. Entonces, él tomó una piedra y tomó un lazo, un lazo y una onda, o sea, es un lazo. Entonces se la aventó a Goliat y lo hirió en la frente, pero no nada más le rebotó la piedrita de río en la cabeza, se la encajó, de tal manera que cayó Goliat. Cuando vio esto, David, ¿qué hizo? Agarró la propia espada de Goliat y le dio cuello, lo decapitó, le cortó la cabeza. Pero ¿qué ve lo que vemos aquí? Que David confiaba en su padre, que David confiaba en Dios. Él estaba lleno de eso. Y nosotros así también estamos llenos de esa grandeza. Nosotros podemos hacer cosas que muchas personas dicen que son imposibles.
Nosotros podemos levantar muchas cosas con nuestra fe. ¿Qué dice la palabra? Que podemos mover montañas. ¿Cómo declaramos la libertad de nosotros? Por la boca. Entonces así lo hizo David. Cuando fue detrás de Goliat, él no dudó, él no tuvo temor como sus hermanos, y eso que sus hermanos lo hacían de menos. El mismo Uriel, que era el que estaba gobernando ahí, que Uriel no, Saúl, que era el que estaba adelante de todo el ejército, como que dudó, pero en cuanto David le dijo lo que él hacía, dijo, bueno, ve, y lo vistió. A David le puso toda su indumentaria que él traía, y cuando se la puso David dijo, ay, pues es que no puedo, dice, eso está muy pesado, dice, yo no puedo caminar con esto, y se lo quitó y fue tal como venía. O sea, por eso cuando lo vio Goliat, dijo, ¿qué? ¿Acaso soy perro? Eso es algo que nosotros tenemos como cristianos, que aún con nuestra humildad, nuestra sencillez, ese testimonio fiel de nuestro Padre, podemos vencer siempre a cualquier enemigo, porque Dios está con nosotros. Amén. También otra característica de David, que procuraba el bien por los demás. Acompáñame a 1 Samuel 22:3, por favor. La palabra de Dios dice, y se fue David de allí a Mizpá de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa qué Dios hará de mí. Entonces él veía el bien por los demás, estaba viendo el bien de su familia. En ese tiempo, la persecución que tenía era sobre Saúl. ¿Sí? Saúl quería enfrentar a David, no lo quería. Aquí lo lamentable es de que le tuvo celos a David. Primero eran uña y carne, ¿no? Pero luego le tuvo celos a David porque le hicieron un canto unas personas cuando llegaron los dos juntos. Y en este canto, vayamos hacia atrás, es capítulo 21, versículo 11, por favor. La palabra de Dios nos dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban estas danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Esos son los celos que tenía Saúl. Entonces David por eso quiso ocultar a su parientela, a sus padres. Les voy a leer algo, dice, temeroso de que Saúl tomara a su familia como rehenes, David llevó a sus padres al reino vecino de Moab para protegerlos. ¿Por qué Moab? Posiblemente porque él tuviera parientes lejanos allí, su bisabuela Ruth, habiendo sido ella moabita. Entonces él tenía una seguridad que en lo mismo, que confiaba en su misma familia. Entonces él veía por los demás, así como nosotros tenemos que ver por los demás. Cuando necesitan alguna ayuda, nosotros tenemos que brindarles esa ayuda. Nosotros fuimos creados para eso, para evangelizar y para ayudar a los demás, para velar por los demás. Así como velamos por nuestra familia, ahora somos como familia en Cristo, igual tenemos que estar viendo por nuestros parientes, por los demás. No tenemos que dudar. ¿Qué somos? Somos valientes, somos esforzados, somos ungidos. Amén. Entonces ahorita esa característica es el bien por los demás, y eso lo tenemos nosotros. Nuestra mejor característica es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero también amamos a nuestra familia y al prójimo. Ese es un buen punto. Su mejor característica de David es que era leal a Dios. Acompáñame a 1 Samuel 24. Adelante, por favor. 24, capítulo 24, versículos 4 al 7. Vamos a ver un ejemplo de cómo era leal David a Dios. La palabra de Dios nos habla. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él
como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido ¿de quién? De Jehová. Ahí lo que pasó es de que llegó él a esconderse en una cueva. ¿Sí? Saúl llegó con su gente a esconderse en una cueva. Pero lo que no supo es que estaba tan oscura que no se dio cuenta que David y su gente estaban alrededor, sentaditos y calladitos, ¿verdad? Y al momento de que durmieron, ¿qué hubiera podido haber hecho David si él andaba detrás, David a Saúl, si Saúl andaba detrás de David? Lo podía haber matado ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo único que hizo? Cortarle una muestra, un pedazo de su ropa. ¿Para qué? Para después mostrársela al mismo Saúl y decirle: mira, te pude haber matado, ¿verdad? Pero como respeto a Dios, como amo a mi Padre, y tú eres ungido de Dios, no te puedo hacer nada. Eso es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos mal de los pastores, cuando hablamos mal de alguien, de los mismos cristianos, cuando alguien habla mal de nosotros, ¿quién saca la cara por nosotros? Nuestro Padre, nuestro amantísimo Padre. Eso fue lo que pasó ahí. O sea, David pudo haber tomado mucha ventaja. Y así hay muchas personas que pueden tomar mucha ventaja sobre nosotros, pero no pueden contra nosotros porque Cristo vive en nosotros. Amén. Acompáñenme también a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver otra característica de David, que era noble. La palabra de Dios nos dice: y endechó David a Saúl y a Jonathan, su hijo, está endecha. Cuando hablamos de esta palabra que dice endecha, es un canto, es una melodía. Y en esta melodía está cantando como para un funeral. Es una melodía que se puede decir que es memorable, o sea, es para avivar el dolor a veces de alguien que falleció. Esa es la endecha. Es una canción, canto triste para un funeral. Ese es endecho. Entonces, aquí que podemos ver que aquí esto lo hizo David. ¿Por qué? Porque a Saúl y a Jonathan los habían matado. Pero aquí hay una situación muy movida del corazón, porque la persona que mató a Saúl ya se sentía atrapado en una guerra, o sea, estaba combatiendo y él se sentía atrapado. ¿Y él qué hizo? Tenía la espada y la tenía en su cuello. Entonces, ni para eso tenía valor Saúl, ni para suicidarse. ¿Qué pasó? Pasó una persona por ahí y le dijo Saúl a esta persona: hazme el favor de matarme, recárgate en mí. Y él obedeció y se recargó en él y lo degolló. ¿Qué pasó? Esta persona fue con David y le contó a David: te traigo esto y esto porque yo maté a Saúl. Y David lo que hizo fue llamar a unos de sus soldados y que mataran a esta persona, porque había matado al ungido de Dios. Nadie puede tocar a quien es ungido de Dios. ¿Nosotros qué somos? Ungido de Dios. ¿Quién nos va a tocar? Nadie nos va a tocar. Tenemos la sanidad, tenemos la restauración, tenemos la libertad, tenemos muchas situaciones que Dios nos ha dado. Nosotros las afirmamos, como veíamos la predicación del otro domingo. Afirmamos lo que nosotros ya vemos como otros no lo ven.
nosotros ya vemos las cosas hechas. Damos gracias por lo que tenemos y por lo que viene, porque nuestras peticiones en oración son concedidas por nuestro Padre. Amén. Entonces eso fue lo que pasó. Y ahora sí que como Pilatos hizo David, se lavó las manos y dijo, yo no lo puedo tocar. Mando a mis soldados para que lo maten a él, porque mató el ungido de Dios. Él respetó siempre todo lo que le decía su Dios. Así nosotros siempre hemos respetado todo lo que Dios nos da. Nuestra familia, las brechas, las circunstancias. Pero somos liberados, somos libres y siempre salimos adelante porque Dios está con nosotros. Amén. Acompáñenme también. Una característica de David era que era un gran adorador. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel 6, versículo 21 al 23. La palabra de Dios nos dice: Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí que podemos ver, en ese tiempo David transportaba el arca de Jerusalén. Cuidado. El arca de Jerusalén. Entonces él iba tan lleno de la gracia de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, que danzaba delante del arca. Pero como nomás tenía una toga, nomás tenía, o sea, una vestimenta, pues como que entre que se transparentaba y se veía desnudo, ¿no? Y lo vio Mica, la hija de Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Ella se indignó. Ella dijo, ¿cómo va a estar así? Pues si él estaba alabando a su padre, estaba lleno de esto. Por eso vemos que al último, en el versículo 23, dice, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así nosotros es como vemos que nosotros podemos adorar a nuestro Padre con toda libertad, como lo hicimos ahorita en la mañana. Nosotros alabamos a nuestro Padre de corazón. Nosotros teníamos encajada esa relación con nuestro Padre y nosotros ya firmamos todo. Nosotros pedimos siempre las cosas como si ya fuesen. Las tomamos como si ya fuesen, como si ya las tuviéramos aquí a un lado. Todo lo que anhelamos, todos nuestros anhelos ya son concedidos porque nosotros afirmamos. Esa es una característica grande de nosotros como cristianos. Nosotros ahora que vamos a ir el 1 de noviembre a evangelizar, somos más que vencedores porque vamos con Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros siempre tenemos esa revelación del Espíritu Santo que nos dice cuando vayamos con alguna persona y le digamos de la palabra, que lo podamos consolar, que lo podamos levantar, que lo podamos invitar. Eso es una característica grande como cristianos. Amén. También David tenía una característica, la disciplina. Acompáñenme a 2 de Samuel 5 y 6. Bueno, esos capítulos nada más anótenlos, por favor. Y sí quisiera que leyeran estos capítulos ya en su intimidad, en su casa. Porque Dios nos da fortaleza para seguir sus caminos, para pasar las batallas. Amén. Como triunfadores, porque Jehová, ¿con quién está? Está con nosotros. Entonces eso lo pueden ver, por favor, en los capítulos 5 y 6. Pueden ver todo eso, que estamos capacitados. ¿Por qué? Porque somos guerreros de Jehová. En toda batalla que David cruzó, él fue el que venció, pero porque Jehová iba con él. Él le decía, tienes que hacer esto, y él iba. Vas a vencer porque Dios estaba con él. Entonces así nosotros es nuestra característica. Somos vencedores porque Dios va con nosotros, porque Dios
realiza todas las situaciones y somos vencedores aún en lo que dicen los doctores, ya te vas a morir. Y el último que da la palabra es nuestro Padre. Al momento que vemos al quien dijo, ya te vas a morir, todavía duró como 20 años más. Vamos a ver otra característica de David que reconoce su pecado. Acompáñame a 2 de Samuel 12:10. La palabra de Dios nos dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Aquí qué pasó? Aquí pasó que David, en ese momento, le entró la flaqueza, como decimos nosotros, entró una tentación a su vida. Él miró a la mujer ajena, a la esposa de Uriel, a Betsabé. ¿Y qué pasó aquí? Que él ventajosamente decía, igual me voy a lavar las manos, y le decía a sus militares que llevaran a Uriel a las batallas enfrente. Lo que no sabía David era que estaba bendiciendo a Uriel. ¿Por qué? Porque todo quien pelea delante de la batalla de Jesucristo es más que vencedor y directamente se va con su Padre. Eso era lo que no sabía David. En ese momento, por eso lo vemos en este capítulo, en este versículo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Ahí está hablando, le está diciendo Dios a David, me menospreciaste. Nosotros a veces pasamos esas situaciones, pero como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Todo pecado es borrado de la mente de Dios. Cuando le preguntan a Dios, cuando le preguntamos a Dios si acaso ¿te acuerdas de lo que hice? ¿De qué me estás hablando? Ya se borró de la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos liberó en el momento que nosotros le pedimos perdón a nuestro Padre. Somos mejorados nuestra mente y corazón porque Jesucristo nos purifica. Por el amor de Jesucristo. Amén. Acompañe otra característica de David es que confiaba en Dios, como lo hemos estado viendo en toda la historia de David. Acompáñeme a Salmo 56. Salmo 56, versículos 3 y 4. La palabra de Dios nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahí que vemos la oración de confianza que David dio a su padre. Nuestra característica es que nuestro Padre siempre va a andar al lado nuestro, porque nuestra fe siempre va a ser concisa. En el momento de que nosotros escudriñamos su palabra, Él nos habla. En el momento de que nos habla en cada versículo, nosotros atendemos a su llamado. Pedimos revelación para que Él nos indique cómo actuar y cómo hacer las cosas. Él nos da esa sabiduría y ese entendimiento, porque somos de Cristo. Amén. Otra característica de David, nunca perdió su condición de ¿qué? De guerrero. Amén. Vayamos a 1 de Samuel 30. Amén. Este capítulo también les pido de favor que lo lean en su intimidad, porque de aquí les va a hablar nuestro Padre y les va a decir que toda batalla que nosotros llevemos es ganada, porque era lo que hablamos anteriormente, que David, cuando iba seguro de sí mismo, porque Jesús iba con él, Jehová estaba con él, toda guerra es ganada porque Jehová va con nosotros. Toda situación en nuestro hogar es ganada porque Jehová está con nosotros. Amén. Ahí mismo, en 1 de Samuel 30, vamos a leer el versículo 21 y 24. Vemos otra característica de David, que era justo. Amén.
Vamos a 1 Samuel, ahí mismo en el 30, que ya estamos, al versículo 21 al 24, por favor. La palabra de Dios nos dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no había podido seguir a David, que no podían haber seguido a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. El bagaje es el equipaje. Esa palabra significa el equipaje. Amén. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Amén. Ahí vemos que la característica también de David es justo, y nosotros debemos ser justos. No nada más somos justificados, debemos ser justos. Amén. Así como nuestro Dios nos da, debemos de compartir al necesitado. Así como podemos compartir de su palabra, también es una gran riqueza. Debemos de hacerlo. Nosotros fuimos llamados para dar a conocer su palabra. Así como vamos en algunas partes y luego se acercan porque está necesitada la gente, el Espíritu Santo nos indica cómo hablar y cómo hacer las cosas. Nosotros nos llenamos esas expectativas porque somos sus hijos. Esa es una característica de nosotros. Hemos estado viendo todas las características de nosotros y las estamos hablando con firmeza, las estamos afirmando, porque así ya somos nosotros. Ya no estamos hablando de cosas malas, estamos hablando de todo lo bueno que somos nosotros. Amén. Por último, acompáñenme a 1 Samuel 13:14. Amén. La palabra de Dios nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué quiere nuestro Dios? Quiere darnos un corazón conforme al suyo. Así como lo decía con David, que él era un corazón conforme al corazón de Dios. Exactamente. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios quiere que tengamos un corazón como el de Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias, afirmando todas las cualidades que nosotros tenemos. Amén. Soy libre.